Hola a todos, hoy lo que vamos a ver es cómo crear una vista tree y personalizarla con las posibilidades que nos brinda el framework de Odoo. ¿Qué es una vista tree? Bueno, pues si nos vamos al módulo que estamos desarrollando, que es el módulo de Manage, aparece en primer lugar la vista tree del modelo Devs y podemos ver de los distintos modelos que hemos ido codificando las vistas tree que tenemos. Por ejemplo, esta sería la vista tree modelo Sprint, que no tiene ningún registro. Por ejemplo, del modelo Task, que tampoco lo tiene, del modelo Proyecto, que tiene un proyecto, le podemos ver el nombre. Todas estas vistas, o casi todas, son vistas que se están cargando por defecto. Bueno, la vista tree es la vista más sencilla y es la vista más sencilla también de personalizar. De momento se están cargando las vistas tree por defecto. Nosotros no hemos codificado ninguna o casi ninguna. Si nos vamos al código de nuestra aplicación, tenemos distintos ficheros XML y en cada uno de estos ficheros tenemos las vistas correspondientes a los distintos modelos de la aplicación. Pero la mayor parte de las vistas que tenemos personalizadas son vistas de tipo formulario. Hasta ahora no hemos hecho prácticamente ninguna vista de tipo tree. Cuando en un modelo no añadimos la vista de tipo tree, aparece una vista por defecto. Por ejemplo, en el modelo bug, si nos damos cuenta, tenemos una vista de tipo form, tenemos la acción correspondiente al que le estamos diciendo que va a cargar la vista tree y la vista form. Por defecto cargará la tree porque es la primera que aparece y bueno, no tenemos definida ninguna vista tree. Entonces, ¿qué es lo que hace Odoo? Pues Odoo, si nos vamos a bugs, muestra la vista tree por defecto. Va a mostrar el campo nombre por defecto. Y así con todas, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, no tenemos prácticamente ninguna vista tree hecha. Bueno, en el fichero views XML tenemos la vista correspondiente al modelo devs, que es una vista un poco particular. Solo tenemos la vista de formulario. Este modelo devs, si recordáis, hereda de REST Partner, es decir, hereda de contactos. Entonces, su vista tree por defecto, si nos fijamos, esta vista tree tiene bueno, pues una serie de campos, no solo tiene el nombre, y es porque está heredando de contactos, y si nos vamos a contactos, su vista tree parece la Kanban por defecto, pero si nos vamos a su vista tree es exactamente la misma. Os dejaré enlazados los vídeos donde hacíamos herencia tanto del modelo como de las vistas, por si queréis echarle un vistazo. Bien, en el modelo Task sí que teníamos hecha una vista que ya no es la vista por defecto, aunque sea exactamente igual, y en este caso, como el action indica que va a cargar la vista tree por defecto y la vista form, y sí que encuentra definida una vista tree para poder asociar, pues va a cargar la que nosotros definamos aquí. ¿Cómo se implementa una vista tree? Una vista, sea del tipo que sea, es un registro en la tabla IRUI-View. Tiene que tener un ID. En este caso le hemos puesto Manage Task List. El ID tiene que ser único porque es el ID de esa vista. Tenemos que poner también un nombre a la vista y nosotros aquí podemos poner el nombre que queramos. También tenemos que indicar cuál es el modelo con el que va a trabajar la vista, ¿de acuerdo? Porque en función de este modelo va a cargar los campos que nosotros le indiquemos. Y el siguiente campo va a ser el archivo XML, es decir, la propia definición de la vista con este contenido. Le indicamos que va a ser una vista de tipo tree y en este caso solo tenemos el campo name. Si nos fijamos, si nos vamos a task, esta es pues la vista tree que estamos cargando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una vista tree personalizada para el modelo Sprint. Me voy a copiar esta parte y nos la vamos a llevar al fichero Sprint. En este fichero, si nos damos cuenta, ahora mismo solo tenemos la vista form, ¿vale? Y nosotros vamos a crearle nuestra vista tree, ¿vale? En este caso el ID no va a ser Manage Task List, sino Sprint List. Los IDs tienen que ser únicos. El ID identifica de forma única el registro, por lo tanto no podemos repetirlos. Vale, en el nombre vamos a poner Sprint List, el modelo en este caso va a ser Sprint, y si nosotros lo dejamos tal cual, ahora mismo cargaría exactamente lo mismo que vemos porque no lo he actualizado, ¿de acuerdo? De momento está cargando la de por defecto porque no he actualizado el módulo. Va a aparecer exactamente lo mismo porque solo le hemos añadido ese campo. Entonces, vamos a añadir algunos más. Vamos a añadir, si recordáis el modelo, os lo enseño, Sprint
tiene los siguientes campos. Bueno, pues tiene el nombre, la descripción, la duración del sprint, una fecha de comienzo y una fecha de fin. Si os acordáis, la fecha de fin se calculaba de forma computada, era un campo computado, y bueno, pues tenía también una relación one-to-many con las tareas que asociábamos a ese sprint, ¿vale? Bueno, pues vamos a añadir algunos campos más. Vamos a añadir el campo Start Date, vamos a añadir el campo End Date y vamos a añadir justo aquí el campo Duración. Vale, por ahora estamos bien. Vamos a comprobar que esta vista se está cargando. Como no he tocado el modelo, puedo actualizar directamente el módulo sin reiniciar Docker. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos aquí, Aplicaciones, Manage y actualizamos y vamos a comprobar que efectivamente tenemos el nombre, la duración, Start Date y End Date. Aparece así porque todavía no tiene datos. Vamos a crear un sprint para ver cómo queda. Luego solo podríamos ir modificando. Vamos a poner un sprint 1. Duración le vamos a poner de momento 15 días y vamos a poner que la fecha de comienzo del sprint va a ser, por ejemplo, vamos a establecer que comenzó el día 15 y bueno, pues aparece automáticamente calculado que termina el día 30. La vamos a guardar y si nos vamos a sprints ya aparece el sprint y si os fijáis pues aparece la duración 15, la fecha de comienzo y la fecha de finalización, que es lo que nosotros le hemos dicho. Ya no está cargando una vista por defecto, está cargando la que nosotros acabamos de definir. Bien, nosotros ahora vamos a jugar un poco con lo que podemos hacer en la vista tree, pero os voy a dejar en la descripción la documentación de Odoo para la generación de vistas, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que nosotros queremos que los sprints que tengan una duración exactamente de 15 días aparezcan, por ejemplo, en amarillo. Vale, tenemos un atributo que se llama decoration que puede tener distintas variantes y podemos utilizar, por ejemplo, warning. Decoration warning aparece por defecto en amarillo, ¿vale? Y nosotros vamos a decir que aparezcan en este color los registros que tengan, por ejemplo, una duración exacta de 15 días. Todo esto, es decir, todas las opciones que nosotros podemos poner de decoración las tenéis aquí, ¿de acuerdo? En la documentación. Puedes ver todos los valores que soporta este atributo, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar y vamos a ver lo que ocurre. Se actualizo, me voy a Manage y me voy a Sprints. Si nos damos cuenta, aparece en amarillo el único sprint. Vale, si nosotros el sprint que tenemos lo modificamos y en lugar de establecerle una duración de 15 días, le establecemos una duración de 7 días. Fijaos que es, al establecer 7 días, la fecha de comienzo del día 15, la fecha de fin la modifica para el día 22. Si nosotros mostramos los sprints, ya no aparece en amarillo. Bien, vamos a hacer algo un poco más complejo. Vamos a resaltar los sprints que están aún en curso, es decir, que ya han comenzado, es decir, que la fecha de comienzo ya ha pasado, ¿vale? Y que aún no han terminado, es decir, que su fecha de fin no ha llegado todavía. ¿Cómo podemos hacer eso? En el modelo sprint nos vamos a crear un atributo que lo vamos a llamar active. Ese atributo va a ser de tipo boolean y va a ser un atributo computado. ¿Vale? Para eso vamos a crear un método getActive que nos va a decir si ese sprint está activo o no está activo. Vale, una vez hecho eso, vamos a crear el método que se va a desencadenar para computar o para calcular ese valor. Vale, ¿cuándo se va a desencadenar ese método? Para eso ponemos API depends. Se va a desencadenar o bien cuando se modifique el campo Start Date o bien cuando se modifique el campo Duration. ¿Por qué? Porque estos dos campos son los que desencadenan también la modificación del campo End Date, ¿de acuerdo? Entonces, con esto sería suficiente. O sea, os dejo un enlace por aquí también del vídeo donde trabajábamos los campos computados. Nos creamos un método de getActive. Y este método se va a encargar de calcular precisamente si el sprint está activo o no. Para eso, recordemos, lo que nos llega aquí es la colección de sprints,
¿vale? No solo un sprint, no solo el sprint en el que estamos trabajando, sino la colección de sprints. Por tanto, vamos a recorrerla. Para cada uno de ellos vamos a comprobar varias cosas. En primer lugar, voy a abrir paréntesis, este condicional va a estar compuesto de varias cosas. Lo primero que tengo que comprobar es que el sprint ya ha comenzado, ¿de acuerdo? Que start date es o anterior o exactamente igual al momento actual. Y por otro lado, tengo que comprobar también que la fecha de fin no ha llegado todavía, es decir, que el sprint no ha concluido, no ha finalizado, ¿vale? También tengo que comprobar que esos dos valores, tanto start date como end date, tienen valor. ¿Cómo compruebo eso? Pues es que resulta que en Odoo un campo que no tiene valor tiene un valor booleano, ¿vale? En este caso tiene un valor de false, pero si sí tiene valor, tiene un valor del tipo concreto que sea, en este caso start date y end date son de tipo fecha, con lo cual puedo hacer lo siguiente, puedo hacer is instance si start date es de tipo datetime time, además también lo es end date. Vamos a decir también que en ese caso la fecha de fin no haya llegado. Y por último, que la fecha de comienzo sea menor o igual al día de hoy. Bueno, a la fecha actual. Bueno, y con esto yo creo que ya lo tendríamos. Bueno, pues en ese caso, ese campo active estaría a true. Y si no, este campo active estaría a false. ¿De acuerdo? Me falta algo. Ya está, las tabulaciones. Bueno, pues con esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un campo active que me va a decir si ese sprint está activo o no está activo. Bien, nos vamos a la vista de nuevo y ahora vamos a evaluar si ese sprint está activo o no. Para poder evaluar si un sprint está activo, tengo que tener el campo en la vista. Otra cosa es que lo deje visible o no, pero para poder evaluarlo lo tengo que tener en la vista, por lo tanto lo añado. Vamos a establecer un decoration info para que salga en azul o en verde, no recuerdo muy bien. Y vamos a establecer que el campo active esté a true. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Todavía no he actualizado el módulo, por lo tanto, ahora mismo tengo un sprint de duración 7, cuya fecha de comienzo es el día 15 y cuya fecha de finalización es el día 22 de marzo. Este sprint ahora mismo no está activo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si estuviese activo? Si estuviese activo, intentaría pintarlo primero en azul, pero después hemos puesto que ponga como amarillo cualquier sprint que tenga una duración equivalente a 15. ¿Cómo funciona esto? Pues en primer lugar va a intentar decorarlo en azul si cumple esta condición y posteriormente si cumple esta lo decorará en amarillo, ¿de acuerdo? Entonces el orden en el que establezcamos estas condiciones es fundamental según los resultados que queramos obtener. Vamos a probarlo que se va a entender mucho mejor. Actualizamos. En este caso, antes de actualizar el módulo, tengo que reiniciar también Docker porque hemos modificado los modelos. Y además tengo que actualizar el módulo. Vale, voy a poner además también el modo desarrollador activo. Vale, vamos a Manage. Ahora mismo no tenemos ningún sprint activo. Las condiciones que tenemos son que activo esté a true y la duración sea 15. No tenemos ningún sprint actualmente activo con una duración o con una duración de 15. Vamos a crear otro sprint nuevo asociado al mismo proyecto.
ese sprint vamos a establecerle 15 días de prueba, vamos a poner que comienza el día 23, ¿vale? Y en este caso va a terminar el 7 de abril. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en este caso, bueno, le vamos a poner, sí, lo vamos a dejar así. Y en este caso, ¿qué es lo que creéis que va a ocurrir? Bueno, pues en principio, como tiene 15 días de duración, aunque esté activo, se va a poner en amarillo, ¿de acuerdo? Porque es la segunda condición que tenemos. Vamos a comprobar que no me equivoqué. Si nos vamos a sprints, aparece en amarillo. Vamos a cambiarle la duración y le vamos a poner una duración mayor para que también esté activo, pero fijaos que he añadido el campo que se ve todavía está activo. Pues vamos a modificarlo para que siga activo, pero la duración sea mayor para ver si coge el otro color que correspondería, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo vamos a editar y le vamos a poner, por ejemplo, bueno, 19 días, ¿vale? Fijaos que ha cambiado y nos vamos a sprints, sigue estando activo y ahora efectivamente se le ha aplicado la decoración correspondiente. Vale, imaginad que no quiero ver si está activo o no porque ya aparece resaltado, ¿vale? Esta información sería redundante. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es mostrar aquí un invisible igual a true. Y con eso desaparecería el campo. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a hacer lo siguiente. Imaginad que yo quiero que aparezca un warning cuando la duración es breve, ¿vale? Por defecto los sprints suelen ser de 15 días, entonces yo quiero que se me resalte no cuando la duración es de 15 días, sino cuando la duración sea menor que 15. ¿Qué ocurriría si yo pongo esto? Bueno, pues si pongo esto no va a funcionar. Solo si pongo el menor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con todos los lenguajes de marcas de este tipo? En este caso es un XML, pero también nos ocurre con HTML, por ejemplo. Bueno, lo que ocurre básicamente es que este símbolo es especial porque es el comienzo de cualquier etiqueta en estos lenguajes de marcas. Y por lo tanto, como él lo interpreta como el comienzo de un tag, no le mola nada y no lo interpreta bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esto no va a funcionar, entonces lo que podemos hacer es utilizar el ampersand less than punto y coma. Esto sustituye o es el equivalente al símbolo menor, ¿de acuerdo? Cuando lo comprobamos, actualizamos. Y si nos vamos a los sprint, tenemos el que es menor de 15 días aparece en amarillo y el que está activo pues aparece en azul. Y si creamos otro a futuro con los 15 días por defecto, pero que no esté activo, que comience, por ejemplo, el día 1 de abril, ¿de acuerdo? Que no ha llegado todavía, porque hoy es día 28 de marzo, pues si nos vamos a sprints, este sprint no aparece con ninguna decoración porque es un sprint que no está activo en este momento y cuya duración no es inferior a los 15 días. Vale, ¿qué más podemos hacer? Aparte de todo esto de las decoraciones con distintos condicionales, también podemos hacer que esta vista tree sea editable. Yo puedo hacer lo siguiente, editable igual a bottom. Yo puedo hacer esto, lo que ocurre es que no es nada recomendable y os explico por qué. No lo voy a actualizar todavía al módulo. Fijaos que si yo pincho en cualquier sprint se me abre el formulario y yo puedo modificar este registro, ¿verdad? Vale, ¿qué ocurre si yo hago esta vista editable? Bueno, pues si yo actualizo mi módulo y me voy a Manage y me voy a Sprints, vale, yo la he hecho editable. Si yo pincho aquí, yo puedo modificar cualquiera de estos campos. Pero ¿qué pasa? Que ya no me aparece la vista formulario y yo solo puedo modificar desde esta vista estos registros con estos campos que yo visualizo. No todo el registro con todos los campos. Por lo tanto, apenas se usa. Bueno, que sepáis que está la opción y se podría utilizar. Por lo tanto, esto de momento lo voy a quitar. Si
¿Qué más cosas interesantes puedo hacer? También puedo poner sumatorios. Imaginad que quiero que sume todas las duraciones de los sprints que están programados, ¿vale? Esto es muy utilizado en temas monetarios, de presupuestos, suma, por ejemplo, para el total de ingresos o el total de ventas, ¿vale? Bueno, pues nosotros le vamos a poner aquí un total para que sume toda la duración. Incluso podemos modificar la posición de este campo para que aparezca al final, ¿de acuerdo? Actualizando el módulo, nos encontramos lo siguiente. Nos vamos a sprints y si nos damos cuenta tenemos todos los datos y la duración al final con el total calculado de ese campo, ¿de acuerdo? Bueno, en general se pueden hacer distintas cosas, pero todas un poco de este pelo. Si os fijáis, el nivel de dificultad de esta vista es el más sencillo. Os dejo en la descripción la documentación para que veáis todas las opciones que nos ofrece el framework de Odoo para modificar estas vistas. Recordad también que en el repositorio tenéis todas las fuentes del proyecto, ¿vale? Recordad también que en el repositorio, este es mi perfil de GitHub, y en el repositorio que os dejo en la descripción tenéis, aparte de otros repositorios que os pueden venir bien, tenéis este repositorio en el que tenemos todas las fuentes del proyecto y los distintos commits con todo el progreso que hemos ido haciendo a través de los distintos vídeos. ¿Qué es lo que hemos visto en este vídeo? En este vídeo hemos visto cómo personalizar una vista tree y adaptarla a nuestras necesidades con todas las opciones que nos proporciona el framework de Odoo. Espero que os haya gustado y si es así, os pido que deis un like y os suscribáis al canal. Gracias.